La sargento Sierra Parker había soportado 6 meses de burlas en el campo de tiro de la base, donde los soldados varones la consideraban otra recluta que intentaba demostrar su valía. Se reían disimuladamente cuando pedía los blancos de mayor alcance, ponían los ojos en blanco cuando ajustaba su rifle con precisión quirúrgica y apostaban sobre cuánto se avergonzaría. Pero cuando el coronel James Michie entró en el campo de tiro y vio la agrupación de Sierra a 1000 metros, palideció. Reconoció esa característica de tiro. Solo la había visto una vez antes en archivos clasificados de operaciones ultrasecretas de la Fuerza Delta. El sol de la mañana brillaba sobre Fort Campbell mientras la sargento Sierra Parker se dirigía al campo de tiro de la base, cargando el rifle M4 estándar que se había convertido tanto en su accesorio como en su carga. Durante 6 meses, había soportado el ritual diario de la mediocridad controlada, fallando deliberadamente disparos que deberían haber sido fáciles, mientras sus colegas masculinos comentaban constantemente sobre la incompetencia femenina en combate. «Miren quién ha vuelto para otra lección sobre cómo disparan los soldados de verdad», gritó el sargento de primera clase Marcus Thompson, el autoproclamado maestro de tiro, cuyo ego crecía con cada día que pasaba enseñando a Sierra los fundamentos de la puntería. «Quizás hoy sí de en la diana en lugar de en la tierra que hay detrás», añadió el especialista Rodríguez, provocando la risa del grupo de soldados que habían hecho de las sesiones de tiro de Sierra su principal fuente de entretenimiento. Sierra forzó una sonrisa que ocultaba años de entrenamiento que habrían impresionado a estos hombres hasta el silencio si hubieran tenido la experiencia suficiente para reconocer lo que presenciaban. En cambio, interpretó su papel con una precisión digna de un Oscar. La recluta que luchaba por demostrar su valía para servir junto a guerreros masculinos. «He estado practicando como usted sugirió, sargento Thompson», dijo con una discreción cuidadosamente calculada. «Quizás por fin pueda conseguir grupos consistentes hoy». La sonrisa condescendiente de Thompson se ensanchó al acercarse a la posición de tiro de Sierra. «A ver qué has aprendido, Parker. Recordar, respirar, alineación de miras, apretar el gatillo con suavidad. Fundamentos básicos que distinguen a los verdaderos tiradores de quienes solo quieren jugar a ser soldados». Pero hoy, como todos los días durante 6 meses, fallaba sus objetivos por márgenes cuidadosamente calculados que la mantenían encubierta como tiradora incompetente mientras recababa información sobre personal que pudiera representar riesgos de seguridad para operaciones clasificadas. La asignación de Sierra en Fort Campbell era la cobertura más profunda posible. Una recluta aparentemente fracasada cuya presencia ponía a prueba las reacciones y actitudes del personal militar hacia las mujeres en roles de combate. Su verdadera misión consistía en identificar a los soldados cuyo comportamiento hacia el personal femenino sugería posibles vulnerabilidades de seguridad o problemas disciplinarios. Lo que ninguno de estos hombres sabía era que la sargento Sierra Parker poseía credenciales que superaban sus calificaciones colectivas. Se graduó como la primera de su clase en la Escuela de Francotiradores del Ejército, completó entrenamiento avanzado de reconocimiento con la Fuerza Delta y logró el disparo mortal confirmado más largo en la historia militar moderna durante operaciones clasificadas en 3 países diferentes. Su identidad encubierta requería sacrificar el orgullo profesional por la seguridad operativa. Cada disparo fallido, cada comentario condescendiente, cada momento de incompetencia fabricada servía a fines de inteligencia que no se podían discutir con nadie, sin las autorizaciones de seguridad adecuadas. «Muy bien, Parker, empecemos con el blanco de 100 metros», anunció Thompson, colocándose para observar su técnica. «Enséñame ese control del gatillo que practicamos ayer». Sierra adoptó una posición de tiro que a los observadores ocasionales les parecía de aficionado, pero que en realidad incorporaba técnicas avanzadas de estabilidad que estos soldados no reconocerían. Su agarre, postura y alineación de la mira parecían torpes a los hombres entrenados en puntería básica, pero representaban métodos sofisticados que solo se enseñan en programas clasificados. Disparó 5 rondas con deliberada imprecisión, creando una agrupación que sugería una mejora con respecto a sesiones anteriores, manteniendo la cobertura de alguien que aún estaba aprendiendo habilidades fundamentales.
Los disparos se agrupaban en un patrón que indicaba una habilidad natural limitada por la falta de entrenamiento adecuado. Exactamente la impresión que necesitaba mantener. Mejor, reconoció Thompson a regañadientes. Por fin estás empezando a entender lo básico. Quizás en otros 6 meses estés lista para el entrenamiento de combate real. Gracias, sargento. Agradezco mucho su paciencia, respondió Sierra, reprimiendo la memoria muscular que podría haber disparado las 5 balas por el mismo agujero a 100 metros con miras de hierro en condiciones climáticas adversas. La sesión de entrenamiento matutina continuó con la demostración, cuidadosamente orquestada, de Sierra, de una competencia marginal. Demostró la mejora justa para mantener la credibilidad, a la vez que se aseguraba de que su rendimiento se mantuviera lo suficientemente bajo como para evitar sospechas sobre sus verdaderas capacidades. A las 9:30 horas, Sierra se dirigió a la línea de 200 metros, donde la presión psicológica se intensificó. El tiro a larga distancia separaba a los tiradores competentes de los tiradores ocasionales, y varios soldados se habían reunido para observar su intento a distancias donde sus fracasos anteriores habían sido más espectaculares. A 200 metros, anunció Parker al cabo Williams, otro observador habitual de las sesiones de tiro de Sierra. Aquí es donde descubrimos si la mejora de ayer fue suerte o un verdadero desarrollo de la habilidad. Sierra realizó su rutina previa al disparo con una deliberación teatral, comprobando los indicadores de viento y ajustando la mira con movimientos que parecían inciertos para los observadores, pero que en realidad incorporaban evaluaciones ambientales que estos soldados no podían realizar. Los efectos de la presión barométrica, la influencia de la humedad en la trayectoria y las variaciones en la combustión de la pólvora inducidas por la temperatura. Pero sus disparos a 200 metros seguían el mismo patrón que a distancias más cortas, con cuasifallos calculados que sugerían una mejora gradual, manteniendo su reputación de tiradora con escasa competencia, que requería orientación y estímulo constantes. Thompson observó con satisfacción que aún luchaba con los fundamentos. El tiro a distancia requiere disciplina y técnica implacables. Estás progresando, pero aún te queda un largo camino por recorrer antes de estar listo para el entrenamiento avanzado. Sierra asintió con la debida humildad mientras calculaba para sí misma que podría eliminar blancos a 200 metros usando una pistola con mayor precisión que la que estos soldados lograban con rifles con mira telescópica. Su entrenamiento en la Fuerza Delta había incluido tiro de precisión con diversos sistemas de armas en condiciones que estos hombres no podían imaginar. Operaciones nocturnas, clima adverso, blancos móviles y enfrentamientos a distancias extremas que llevaron las capacidades humanas y del equipo a límites teóricos. La sesión de entrenamiento matutina llegó a su punto álgido cuando Sierra solicitó permiso para intentar el blanco de 500 metros, una distancia que se había vuelto legendaria por sus espectaculares fallos y el entretenimiento que proporcionaban a los observadores. 500 metros. Thompson rió, intercambiando miradas con su público. Parker, apenas puedes acertar en el blanco de 200 metros con regularidad. ¿Qué te hace pensar que estás listo para el tiro a distancia serio? Me gustaría intentarlo, sargento. Sé que no estoy listo, pero quiero ver cuánto necesito mejorar. La expresión de Thompson reflejaba la paciencia condescendiente que reservaba para los estudiantes sin esperanza. De acuerdo, Parker, pero cuando fallas todo el tablero del blanco, no digas que no te advertí sobre intentar distancias superiores a tu nivel. Sierra se acercó a la posición de tiro de 500 metros mientras calculaba factores que harían que su fallo deliberado pareciera realista. Estimación del viento, cálculo de la trayectoria y ajuste de la mira que darían la impresión de alguien que intenta técnicas avanzadas sin la comprensión adecuada. Pero a medida que se adaptaba a su posición de tiro, la memoria muscular de miles de horas de entrenamiento de precisión comenzó a imponerse. Su postura se optimizó automáticamente para la estabilidad, su respiración se sincronizó con biorritmos naturales y su imagen de mira se alineó con una precisión que reflejaba años de instrucción avanzada. Por un instante, Sierra olvidó que se suponía que era incompetente.
Su primer disparo a 500 metros dio en el blanco justo en el centro con una precisión inexplicable para alguien con dificultades de puntería básica. El impacto creó un silencio absoluto entre los observadores, que esperaban presenciar otro fracaso espectacular. «Madre mía», susurró Williams, mirando con binoculares un blanco que mostraba una precisión profesional, propia de un soldado que supuestamente no podía acertar con grupos consistentes a 200 metros. Sierra se dio cuenta de inmediato de su error y disparó 4 rondas más con deliberada imprecisión, creando una agrupación que sugería que su primer disparo había sido fruto de la suerte, no de la habilidad. Pero el daño ya estaba hecho. Varios soldados habían presenciado una precisión que excedía su comprensión de sus capacidades. «Rayos, Parker», dijo Thompson lentamente. «¿De dónde salió ese primer disparo?» «Ese fue un centro de masa perfecto desde 500 metros». «No lo sé, sargento. Quizás tuve suerte y todo salió en el momento justo». «Quizás», respondió Thompson. Pero su expresión reflejaba una creciente sospecha sobre capacidades que no se correspondían con 6 meses de rendimiento observado. La sesión de entrenamiento concluyó con la rutina habitual de Sierra de limpiar su rifle y aceptar consejos condescendientes sobre áreas que necesitaban mejorar. Pero varios soldados seguían mirando la diana de 500 metros, donde su primer disparo había demostrado una precisión que desafiaba sus suposiciones sobre su nivel de habilidad. A las 11:30 horas, Sierra estaba realizando el mantenimiento del equipo después del entrenamiento cuando la actividad en la entrada del campo de tiro llamó su atención. Una camioneta negra con insignias oficiales había llegado, y el coronel James Michey salía con el paso decidido de quien realiza inspecciones sin previo aviso. El coronel Michey poseía credenciales que superaban a las de cualquier otro en la base. Es comandante de la Fuerza Delta, veterano de operaciones clasificadas en múltiples teatros de operaciones y actual director de programas de entrenamiento de operaciones especiales. Su inesperada presencia sugería una inspección de rutina o información específica sobre actividades que requerían la atención de un oficial superior. Sierra sintió una tensión familiar a medida que Michey se acercaba a la línea de tiro donde se evidenciaba. Su sesión matutina seguía visible. El blanco de 500 metros aún mostraba la agrupación que incluía su disparo accidentalmente perfecto junto con 4 disparos cerrados deliberadamente. Michey estudió el blanco con binoculares durante varios minutos, con una expresión cada vez más seria al analizar el patrón de disparo. Sierra observaba desde la distancia como el coronel examinaba pruebas que podrían comprometer meses de cobertura cuidadosamente mantenida. «¿De quién es este disparo?», preguntó Michey a Thompson, señalando hacia el blanco de 500 metros. «Ese es el trabajo de la sargento Parker de la sesión de entrenamiento de esta mañana», respondió Thompson. «Tuvo suerte con un disparo, pero el resto demuestra que aún está aprendiendo lo básico». Michey continuó estudiando el blanco mientras su expresión reflejaba el reconocimiento de algo que otros observadores habían pasado por alto. El disparo accidentalmente perfecto mostraba características que los instructores experimentados podrían identificar. Compensación del viento, ajuste de elevación y precisión que indicaban entrenamiento avanzado en lugar de suerte. «¿Dónde está ahora la sargento Parker?», preguntó Michey. «Área de mantenimiento de equipo, señor. Está limpiando su rifle después de la sesión de entrenamiento». Michey se dirigió al área de mantenimiento donde Sierra realizaba su rutina posterior al tiro con el mismo. La mediocridad teatral que aplicó a la puntería. Parecía estar aprendiendo a cuidar el equipo a base de ensayo y error, en lugar de demostrar la precisión automática que reflejaba años de entrenamiento profesional. «Sargento Parker», llamó Michey al acercarse a su posición. Sierra levantó la vista de la limpieza de su rifle con la expresión de sorpresa de alguien poco acostumbrado a la atención de oficiales superiores. «Sí, señor». «¿Puedo ayudarla en algo?». Michey la estudió atentamente, notando detalles que los observadores casuales pasaban por alto. La forma en que sostenía el rifle a pesar de parecer torpe,
la precisión de su equipo a pesar de parecer desorganizada y la tensión controlada que sugería que alguien actuaba con cuidado en lugar de mostrar un comportamiento natural. Observé su objetivo a 500 metros, dijo Michei en voz baja. Es un tiro interesante para alguien que aún está aprendiendo puntería básica. Gracias, señor. El sargento Thompson ha sido muy paciente con mi entrenamiento. Muéstreme cómo logró ese tiro al blanco. Sierra sintió una punzada de frío en las venas cuando Michei hizo una petición que podría exponer meses de seguridad operativa cuidadosamente mantenida. Demostrar sus capacidades reales comprometería su misión de cobertura y podría revelar métodos de entrenamiento clasificados a personal sin las autorizaciones adecuadas. Señor, no estoy seguro de poder repetirlo. Creo que simplemente tuve suerte y todos los fundamentos se encajaron en el momento justo. La expresión de Michei indicaba que no le convenían las explicaciones basadas en la suerte o la coincidencia. Su experiencia con la puntería avanzada le permitía reconocer la precisión que resultaba del entrenamiento y no del azar. Sargento, acompáñeme. A mi oficina. Necesitamos hablar sobre tus antecedentes y tu formación. Sierra siguió a Michei por el complejo administrativo de la base, manteniendo su fachada de obediencia confusa. Pero internamente, calculaba la probabilidad de que su misión se hubiera visto comprometida y preparaba respuestas que protegieran la seguridad operativa sin crear riesgos adicionales. La oficina de Michei contenía premios, fotografías y recuerdos que reflejaban décadas de servicio en las unidades de élite del ejército. Sierra reconoció insignias de operaciones que había estudiado durante su propio entrenamiento clasificado, incluyendo unidades cuya existencia no constaba en los registros oficiales. Cierra la puerta y activa el sistema de seguridad, instruyó Michei, señalando el equipo electrónico que creaba entornos seguros para conversaciones clasificadas. Sierra obedeció mientras repasaba mentalmente los protocolos para manejar la exposición de operaciones encubiertas. Su entrenamiento incluía procedimientos para mantener la seguridad operativa incluso al enfrentarse a oficiales superiores que carecían de información completa sobre las misiones de inteligencia en curso. Michei activó medidas de seguridad adicionales que indicaban que su oficina estaba autorizada para conversaciones con información altamente clasificada. Las contramedidas electrónicas impedirían la vigilancia con cualquier equipo de monitoreo estándar, creando un entorno propicio para conversaciones sensibles. Sargento Sierra Parker, dijo Michei lentamente, consultando archivos clasificados en su computadora. Según sus registros oficiales, completó el entrenamiento básico hace 18 meses y ha sido asignado a Fort Campbell para recibir entrenamiento individual avanzado en logística y gestión de suministros. Sí, señor. Correcto. Michei activó pantallas adicionales que mostraban información no contenida en los archivos de personal estándar. Según otros registros, la sargento Sierra Parker se graduó como primera de su clase en la Escuela de Francotiradores del Ejército. Completó el entrenamiento avanzado de reconocimiento con el primer destacamento operacional Delta de Fuerzas Especiales y logró una derribo confirmada a 2.347 metros durante la operación Nichtblade en un teatro de operaciones clasificado. Sierra mantuvo su expresión de inocencia confusa mientras procesaba mentalmente las implicaciones del acceso de Michei a información que debería haber estado compartimentada más allá de su nivel de autorización. Señor, creo que podría haber alguna confusión con los registros de personal. Nunca he estado asignado a ninguna unidad de operaciones especiales. Michei sonrió por primera vez desde que comenzaron su conversación. Sargento, comandé las operaciones de la Fuerza Delta durante el periodo en que ocurrieron estas actividades. Revisé personalmente los informes posteriores a la acción que incluían sus estadísticas de rendimiento. Señor, no estoy seguro de a qué registro se refiere, pero la muerte confirmada más larga en la historia de Delta Force, interrumpió Michei. 2.347 metros en terreno montañoso con vientos cruzados superiores a 15 nudos. Un disparo, una muerte. Un éxito de misión que evitó la vulneración de operaciones clasificadas.
Sierra sintió que su cuidadosa cobertura se desmoronaba mientras Michei demostraba conocimientos que solo unos pocos deberían poseer. Su entrenamiento incluía protocolos para esta situación, pero ninguno que proporcionara una guía clara para manejar la exposición por parte de alguien cuyas credenciales parecían legítimas. Señor, incluso si esos registros existen, no estoy autorizado a hablar de operaciones clasificadas. Entendido, sargento, pero necesito entender por qué alguien con sus capacidades realiza operaciones de cobertura prolongada en Fort Campbell mientras finge ser un tirador incompetente. La pregunta de Michei confirmó que poseía más información sobre su misión de la que los protocolos de seguridad estándar deberían haber permitido. O sus autorizaciones excedían su comprensión o su misión se había visto comprometida por brechas de seguridad que crearon peligros inmediatos para las operaciones en curso. Señor, no estoy autorizado a confirmar ni negar ninguna operación encubierta. Sargento Parker, no le pido que comprometa la seguridad operativa. Le pido que confíe en que tengo razones legítimas para esta conversación. Michei activó pantallas clasificadas adicionales que mostraban organigramas y estructuras operativas que incluían unidades cuya existencia Sierra reconoció por sus propios informes clasificados. Su acceso a esta información sugería una autoridad que excedía las estructuras de mando estándar. Actualmente soy responsable de un programa clasificado que requiere personal con sus cualificaciones específicas, continuó Michei. Su asignación encubierta en Fort Campbell fue diseñada para evaluar su idoneidad para operaciones avanzadas que superan las capacidades militares convencionales. Sierra estudió las credenciales de Michei mientras procesaba mentalmente las implicaciones de su declaración. Si era legítimo. Su asignación extendida en Fort Campbell había formado parte de un proceso de evaluación más amplio. Si no lo era, esta conversación representaba una brecha de seguridad que requería una acción defensiva inmediata. Señor, necesitaría confirmación a través de los canales adecuados antes de hablar sobre cualquier asignación clasificada. Michei asintió con aprobación. Excelente respuesta. Su conciencia de seguridad confirma los informes de evaluación sobre su profesionalismo. Activó su sistema de comunicación seguro y mantuvo una breve conversación utilizando códigos y terminología que Sierra reconoció de su entrenamiento en la Fuerza Delta. El proceso de autenticación confirmó la autoridad de Michei para hablar sobre operaciones clasificadas, a la vez que validó su acceso a información sobre sus antecedentes. Sargento, ha estado bajo evaluación durante los últimos 6 meses para determinar su idoneidad para un programa clasificado que requiere puntería excepcional, absoluta fiabilidad psicológica y capacidad para mantener la seguridad operativa en condiciones extremas. ¿Qué tipo de programa, señor? Michei mostró organigramas clasificados con una designación de unidad que Sierra no había visto en su entrenamiento anterior. El programa parecía combinar elementos de múltiples organizaciones de operaciones especiales, manteniendo al mismo tiempo una independencia operativa que superaba las estructuras militares estándar. Interdicción de precisión de largo alcance en territorios denegados donde las operaciones militares convencionales son política o tácticamente imposibles. Michei explicó misiones que requieren operadores individuales capaces de lograr objetivos que unidades enteras no podrían lograr por medios convencionales. Sierra revisó la descripción del programa mientras calculaba las implicaciones para su carrera y los tipos de operaciones que requerirían sus habilidades específicas. El programa representaba un avance que superaba cualquier cosa disponible a través de los canales militares estándar. Señor, ¿cuál sería mi función en este programa? Especialista principal de precisión de largo alcance para operaciones que requieren el ataque a objetivos de alto valor a distancias superiores a las capacidades convencionales. Operaría de forma independiente o con apoyo mínimo en entornos donde el éxito de la misión depende completamente del rendimiento individual. Michei activó pantallas tácticas que mostraban ubicaciones globales donde dichas operaciones podrían requerirse. Territorios negados, entornos hostiles y posiciones estratégicas donde consideraciones políticas impedían la acción militar convencional. El programa requiere operadores que puedan funcionar de forma independiente durante periodos prolongados,
manteniendo capacidades que superan los estándares de entrenamiento convencionales. Sus evaluaciones de desempeño sugieren que posee el perfil psicológico y las habilidades técnicas para estas misiones. Sierra estudió los requisitos del programa mientras procesaba mentalmente las oportunidades profesionales y los riesgos personales asociados con asignaciones que excedían su experiencia operativa actual. Señor, ¿cuáles son los criterios de selección? Ya ha completado el proceso de selección. 6 meses manteniendo una seguridad operativa perfecta mientras soportaba una presión psicológica que comprometería a operadores de menor rango. Su desempeño en Fort Campbell demostró exactamente las características que requerimos. Michei mostró informes de evaluación que documentaban cada aspecto de la asignación de cobertura de Sierra. Su capacidad para suprimir capacidades naturales, mantener el equilibrio psicológico bajo presión y preservar la seguridad operativa a pesar de la constante provocación de soldados varones, cuyo comportamiento puso a prueba su disciplina profesional. Las burlas, las actitudes condescendientes, los desafíos deliberados a su competencia, todo diseñado para evaluar su respuesta a la presión psicológica que podría comprometer la seguridad de la misión durante las operaciones reales. Señor, toda la asignación fue una prueba. Toda la asignación fue una preparación para operaciones donde mantener la cobertura podría marcar la diferencia entre el éxito de la misión y los incidentes internacionales que afectan la seguridad nacional. Sierra revisó el marco de evaluación mientras comprendía cómo sus experiencias diarias en Fort Campbell se habían estructurado para evaluar capacidades que el entrenamiento convencional no podía evaluar. Su capacidad para mantener una cobertura perfecta mientras soportaba humillación constante había demostrado la resiliencia psicológica necesaria para operaciones de encubrimiento profundo. ¿Qué pasa ahora, señor? Michei desactivó las pantallas clasificadas y restableció la configuración de seguridad estándar de su oficina. Ahora recibe órdenes de entrenamiento avanzado que lo preparará para operaciones que requieren combate de precisión a distancias que desafían las limitaciones humanas y de equipo. Señor, acepto la asignación. Excelente. Pero primero, debemos concluir su misión de cobertura en Fort Campbell de una manera que no comprometa futuras operaciones ni genere sospechas sobre sus verdaderas capacidades. Michei describió un plan de transición que mejoraría gradualmente la aparente puntería de Sierra durante las semanas siguientes, creando una progresión creíble desde una competencia marginal hasta una aceptable sin revelar sus capacidades reales. Su mejora se atribuirá al entrenamiento dedicado y a una habilidad natural que finalmente se desarrollará con la instrucción adecuada. Nadie sospechará que ha estado suprimiendo deliberadamente habilidades que superan sus capacidades colectivas. 2 semanas después, el rendimiento de tiro de Sierra comenzó a mostrar una mejora constante que impresionó a sus críticos anteriores, a la vez que mantenía la credibilidad para quienes habían presenciado meses de puntería mediocre. Sus grupos se redujeron gradualmente, su alcance se amplió progresivamente y su confianza pareció crecer de forma natural. Te dije que Parker tenía potencial, anunció Thompson después de que Sierra lograra una precisión constante a 300 metros. Solo necesitaba instrucción adecuada y tiempo para desarrollar sus habilidades naturales. Parece que toda esa paciencia y enseñanza finalmente dio sus frutos, coincidió Williams, estudiando blancos que mostraban patrones de mejora, sugiriendo un entrenamiento dedicado en lugar de una experiencia suprimida. Sierra aceptó sus felicitaciones con la debida humildad, calculando internamente que aún rendía aproximadamente al 10% de su capacidad real. Su mejora se mantuvo varios niveles por debajo de sus habilidades reales, pero demostró suficiente competencia como para justificar su próximo traslado. 3 semanas después de la visita de Michei, Sierra recibió órdenes oficiales para recibir entrenamiento avanzado de puntería en unas instalaciones cuya ubicación no figuraba en las bases de datos militares estándar. Su asignación en Fort Campbell concluyó con elogios por su dedicación y mejora que superaron las expectativas iniciales. Has progresado mucho, Parker, dijo Thompson durante su ceremonia de despedida. Hace 6 meses, no estaba segura de que alguna vez estuvieras lista para el entrenamiento avanzado.
Ahora te diriges a una instrucción especializada que la mayoría de los soldados nunca tienen la oportunidad de intentar. Gracias por tu paciencia, sargento. No podría haber mejorado sin tu instrucción. La expresión de Thompson reflejaba satisfacción con su papel en el aparente desarrollo de Sierra. De recluta con dificultades a tiradora competente lista para el entrenamiento avanzado, no tenía ni idea de que su estudiante había estado realizando una de las evaluaciones de desempeño más sofisticadas de la historia militar. Sierra partió de Fort Campbell con registros oficiales que mostraban una mejora gradual en sus habilidades de puntería y recomendaciones para entrenamiento avanzado basadas en su potencial y dedicación demostrados. Su misión de encubrimiento había completado, su evaluación fue exitosa y su siguiente asignación finalmente le permitiría emplear las capacidades que habían estado suprimidas durante 6 meses. El centro de entrenamiento especializado estaba ubicado en un terreno que ofrecía rangos de tiro naturales, que se extendían más allá de las distancias convencionales, manteniendo la seguridad operativa necesaria para los programas clasificados. Sierra llegó y se encontró con instructores cuyas credenciales igualaban o superaban las suyas. Francotiradores de la Fuerza Delta, graduados de programas clasificados y especialistas cuyos logros no podían ser discutidos en entornos no clasificados. El sargento Parker saludó al sargento mayor Williams, el instructor jefe, cuya reputación era legendaria entre el personal con las autorizaciones correspondientes. El coronel Michey nos informó sobre su desempeño en la evaluación, su impresionante resiliencia psicológica y su seguridad operativa. Gracias, sargento mayor. Su verdadero entrenamiento comienza ahora. Se acabó fingir incompetencia. Se acabaron las capacidades de supresión. Durante los próximos 6 meses, se le exigirá al límite absoluto del rendimiento humano y del equipo. El programa de entrenamiento avanzado superó todos los desafíos que Sierra había enfrentado durante su educación militar previa. Tiro de precisión a distancias cercanas al máximo teórico para armas pequeñas, condiciones ambientales que ponían a prueba la resistencia humana y escenarios de misión que requerían soluciones innovadoras a problemas tácticos sin respuestas estándar. Pero por primera vez en 6 meses, Sierra pudo operar sin las limitaciones impuestas por los requisitos de cobertura. Sus habilidades naturales, mejoradas por años de entrenamiento especializado, podían aplicarse sin restricciones a desafíos que exigían el máximo rendimiento. Los demás estudiantes del programa poseían antecedentes similares. Operadores cuyas capacidades excedían el entrenamiento convencional, pero requerían un desarrollo que los llevaba más allá de los límites establecidos. Compartían experiencias de mantener asignaciones de cobertura que suprimían sus verdaderas habilidades, mientras evaluaban su idoneidad para misiones que no podían discutirse fuera de entornos clasificados. El componente psicológico de las operaciones avanzadas suele ser más desafiante que los requisitos técnicos, explicó la doctora Sarah Chen, especialista en psicología del programa. Los operadores deben mantener un control emocional perfecto al realizar misiones donde el desempeño individual determina el éxito o el fracaso con implicaciones internacionales. El entrenamiento de Sierra incluyó escenarios de misión que replicaban las condiciones que podría encontrar en operaciones reales: posiciones aisladas, duración prolongada, condiciones ambientales extremas y requisitos de combate que llevaron las capacidades humanas a límites teóricos. Pero el componente más valioso del programa fue la oportunidad de trabajar con instructores y colegas que comprendían sus verdaderas capacidades. Por primera vez desde que comenzó su misión de cobertura, Sierra pudo discutir aspectos técnicos de puntería avanzada con personas con la experiencia suficiente para apreciar la complejidad del tiro de precisión en combate. Su mayor derribo confirmado durante operaciones clasificadas fue de 2.347 m. Señaló el sargento de artillería Martínez, especialista en precisión de largo alcance. Vamos a extender ese alcance a distancias que se acercan al máximo teórico para munición convencional. El entrenamiento de puntería avanzada impulsó las capacidades de Sierra más allá de todo lo que había intentado antes. Disparos a distancias superiores a los 3.000 metros en condiciones que desafiaban las suposiciones fundamentales sobre la precisión y la eficacia del tiro de precisión.
Pero Sierra descubrió que su preparación psicológica durante la misión de cobertura en Fort Campbell había mejorado su capacidad para mantener la concentración bajo un estrés que comprometería a los operadores menos experimentados. Después de meses de soportar burlas y suprimir respuestas naturales, desarrolló una disciplina mental que mejoró su desempeño en condiciones extremas. La resiliencia psicológica es a menudo el factor determinante para completar con éxito las operaciones avanzadas, observó el coronel Michei durante una de sus evaluaciones periódicas. Su capacidad para mantener una seguridad operativa perfecta mientras soportaba desafíos diarios a su competencia demostró exactamente la fortaleza mental requerida para operaciones independientes. 6 meses de capacitación avanzada culminaron en ejercicios de calificación que probaron todos los aspectos del desarrollo: puntería técnica, resiliencia psicológica, planificación operativa y ejecución de la misión de Sierra en condiciones que replicaban escenarios de despliegue reales. La calificación final de Sierra implicó un enfrentamiento de precisión a 3.247 metros, exactamente 900 metros más allá de su récord anterior, bajo condiciones ambientales que incluían vientos cruzados, variaciones de temperatura y cambios de presión atmosférica que afectaron los cálculos de trayectoria con una complejidad que desafió las capacidades computacionales humanas. El disparo requirió la integración de teoría balística avanzada, análisis ambiental, optimización del equipo y control psicológico que representaron el pináculo de los logros de la puntería humana. El éxito la calificaría para operaciones que requirieran capacidades que excedieran el entrenamiento militar convencional. Sierra pasó 47 minutos calculando variables que afectaban la trayectoria de la bala en una distancia cercana a los 2 metros, velocidad y dirección del viento a múltiples altitudes, gradientes de temperatura, variaciones de presión barométrica y factores de equipo que influyeron en la precisión con márgenes medidos en miles de pulgadas. Pero el componente más crítico fue el control psicológico. Mantener una concentración perfecta y al mismo tiempo comprender que la calificación de la misión dependía de la precisión de un solo disparo que desafiaba las limitaciones humanas en condiciones donde no existían segundas oportunidades. Sierra disparó una vez. La bala viajó durante 4,3 segundos a través de un terreno que incluía cambios de elevación, zonas de cizalladura del viento y condiciones atmosféricas que crearon desafíos de trayectoria que requerían una compensación más allá de las capacidades computacionales humanas normales. El impacto objetivo fue el centro de masa perfecto. Calificación lograda, anunció el sargento mayor Williams. El sargento Parker ahora está certificado para operaciones independientes que requieren combates de precisión a distancias que exceden las capacidades convencionales. El logro de Sierra representó más que un éxito individual. Validó la metodología de evaluación y capacitación que había identificado su potencial a través del análisis de la resiliencia psicológica en lugar de las capacidades técnicas demostradas. Su desempeño durante la misión de cobertura proporcionó una mejor evaluación de la idoneidad operativa que cualquier programa de entrenamiento convencional podría lograr, explicó Michei durante la ceremonia de graduación. Mantener una seguridad perfecta mientras se soporta una presión psicológica constante demostró exactamente las características requeridas para misiones en las que los operadores individuales funcionan de forma independiente bajo estrés extremo. El programa, que había comenzado con 6 meses de fracaso deliberado en Fort Campbell, concluyó con logros que representaron el pináculo de la capacidad de puntería humana. Sierra había pasado de pretender ser incompetente a obtener calificaciones que excedían los estándares de entrenamiento militar convencional. Pero su mayor satisfacción provino de comprender que cada momento de burla, cada comentario condescendiente y cada desafío deliberado a su competencia habían servido para propósitos que mejoraron sus capacidades para misiones que requerían la combinación definitiva de habilidad técnica y resiliencia psicológica. Los soldados de Fort Campbell, que la habían descartado como otra recluta en apuros, nunca sabrían que sus actitudes y comportamientos habían sido documentados y analizados como parte de su proceso de evaluación. Sus burlas habían proporcionado información valiosa sobre el personal cuyo comportamiento hacia las mujeres soldados sugería posibles vulnerabilidades de seguridad o problemas disciplinarios. 6 meses después, la sargento Sierra Parker recibió un ascenso a sargento de primera clase y una asignación a operaciones que no podían discutirse fuera de los canales clasificados.
Sus misiones implicaron enfrentamientos de precisión en territorios denegados donde la acción militar convencional era imposible debido a consideraciones políticas o limitaciones tácticas. Pero su logro más valioso fue demostrar que la excelencia podía surgir de situaciones que parecían demostrar fracaso cuando esas situaciones eran en realidad evaluaciones sofisticadas diseñadas para evaluar capacidades que la capacitación convencional no podía medir. El campo de tiro en Fort Campbell continuó operando con el mismo personal que había brindado entretenimiento diario durante las aparentes dificultades de sierra con la puntería básica. De vez en cuando mencionaban a la recluta que finalmente había alcanzado la competencia gracias a una formación dedicada y una instrucción adecuada. Ninguno de ellos sospechaba que su antiguo alumno estaba realizando operaciones de precisión a distancias que no podían imaginar en lugares a los que no podían acceder para misiones que nunca aparecerían en los registros oficiales. La sargento Sierra Parker había demostrado que el entrenamiento más eficaz a veces implicaba aprender a fallar de manera convincente manteniendo capacidades que excedían todas las expectativas de personas que confundían desempeño con potencial. Y en algún lugar de los archivos clasificados había operaciones ultrasecretas de la Fuerza Delta. Su logro fue registrado como validación de que la excelencia individual podía trascender cualquier limitación cuando las circunstancias exigían un desempeño que desafiaba los límites de las posibilidades humanas. Gracias por mirar. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.